evidentemente estamos ante un proceso de crisis interna del propio gobierno que no haya cómo resolver su situación con el dólar, no hayan qué hacer con esta moneda. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que habría que eliminar Cadivi, tal como señala esa información de prensa? Es una información de prensa que señala que el gabinete económico plantea cambiarle el nombre a Cadivi. Ok, pero ahí estuvo Barroso, ahí estuvo todas las personas que estuvieron ahí, personajes muy vinculados a Diosdado Cabello, desde su creación. ¿Qué puede hablar de que hay una derecha golpista o que hay una extrema derecha atacando esta situación, o sea, desde adentro del propio Cadivi? Eso es incomprensible. Eso no se traslada al discurso de la gente en la calle. ¿Cómo la gente puede entender esto cuando tiene que hacer una proeza para conseguir 1 litro de leche, para conseguir hacer una cola para comprar una canilla en una panadería, incluyendo las panaderías bolivarianas, o sea, a las cuales yo he asistido, y me doy cuenta cómo la gente tiene que hacer una cola casi de 1 hora y media para poder comprar un pan donde todo está controlado por ellos? Es lo mismo. Este mecanismo de Cadivi, el del SICAP, son creaciones de este gobierno, del anterior gobierno, que es la continuación del anterior. Alberto, el problema es político, tal como lo vimos en las afirmaciones del ministro Ramírez. ¿Es la ultraderecha la que quiere y la que intenta desestabilizar el sistema económico del país, comenzando por las divisas? Bueno, obviamente, ¿no? Porque cuando tú ves el comportamiento que ha tenido esta guerra económica que se ha lanzado contra el gobierno bolivariano, al ver los detalles vas a encontrar que efectivamente es la reposición, el replanteamiento de un plan que se ha puesto en marcha a través del tiempo muchísimas veces cuando han avanzado los movimientos populares para erigirse en gobierno, en poder, como sucedió, por ejemplo, en el gobierno de Salvador Allende, en la década de los 70 del siglo pasado. Y es exactamente el mismo guión el que se sigue, el tratar de asfixiar a la población convertida desde la óptica de quienes activan esa guerra en electores exclusivamente, y tratar de utilizarlos como activo político a través de precisamente quebrar la lealtad que puede en un momento determinado tener el pueblo hacia esos procesos de transformación de la sociedad. Es evidente que hay una guerra económica, porque lo que está sucediendo en nuestro país, como lo dice el presidente Maduro, no es que hay una fatiga del sistema económico ni de las políticas económicas del Estado. Lo que hay es una inmensa especulación que se desata a partir de la muerte del comandante Chávez en la creencia de algunos sectores de que era la oportunidad de retomar la senda del libre mercado desatado que hubo aquí en el pasado y que fue contenido de buena manera por el gobierno bolivariano durante el mandato del presidente Chávez. Ante esa circunstancia particularísima que detona no solo esa guerra económica, sino a los sectores de oposición que ven también la oportunidad de dar al traste con el liderazgo de renovación de los cuadros revolucionarios en el país y avanzar entonces también ellos en la búsqueda del poder, se da entonces toda esta situación de distorsión de la economía y no de fatiga de los instrumentos económicos del Estado, porque como lo ha dicho el presidente y lo ha dicho el ministro Ramírez, no es que no hay divisas, no es que no hay dinero circulante en la calle, como sucedería en las sociedades empobrecidas, como la que quiere venderse, que es Venezuela hoy en día a través de las grandes corporaciones y los medios de comunicación privados. El problema está planteado es por la saturación que hay precisamente de esa capacidad adquisitiva del venezolano a través de la especulación, del acaparamiento, de los mecanismos de extracción de bienes, servicios a través del contrabando, etcétera. Toda esa cultura que se ha creado junto con la de la frenética búsqueda de dólares como fórmula de superación de los problemas de la gente, que ha llevado a modalidades novísimas que no existían antes en la economía, como por ejemplo la del raspatarjeterismo. Es un fenómeno completamente atípico. De eso vamos a hablar ahorita, Alberto. A partir del 1 de diciembre colocarán captahuellas en los aeropuertos para verificar los cupos de Cadivi. Hasta en el deporte se quisieron pasar de vivos. La ministra Alejandra Benítez denunció que falsificaron su firma en más de 60 carpetas. ¿Quiénes?
pilotos de automovilismo que se llevaron 98% del total aprobado en papel verde. Esta es una prueba piloto por instrucciones de la alta administración y del ciudadano presidente de la República a fin de hacer seguimiento a todo lo que concierne a las tarjetas de crédito. Es una prueba piloto, estamos trabajando aleatoriamente con los usuarios y posteriormente se va a fijar como algo rutinario para lo que es tarjeta de crédito. ¿Qué sucede? Que muchos usuarios solicitan ante la comisión destinos tales como Costa Rica, Perú, Ecuador y luego hacen unos viajes para países cercanos tales como Panamá, Aruba y Curazao. Se les notifica que en virtud de que los usuarios hicieron la solicitud por mayor cantidad, esa solicitud va a ser suspendida preventivamente. Fíjense que la Fiscalía ya está realizando una investigación. 14 funcionarios del Ministerio han sido citados a declarar y le hacen en estos momentos una experticia a la firma de la ministra Alejandra Benítez. Juan José, ¿cómo ves este caso? Bueno, fíjate que el mismo vocero que habló en este momento diciendo que están investigando, o sea, aquí hay una cuestión que viene desde la raíz digamos, desde la propia creación de Cadivi en el 2004. Cadivi es un hecho político y eso lo dijo el propio Aristóbulo Isturi. O sea, tenemos que tener un control de divisas porque si no nos tumban el gobierno. Basados en eso, ellos tienen este control férreo de divisas. Y el juego de palabras que tiene el gobierno, que le encanta un juego de palabras, que es una guerra económica, no, lo que hay es una economía de guerra. Eso lo vemos claro cuando cualquiera va a un automercado, a cualquier centro de un abasto y quiere comprar algún producto y no lo consigue. Eso es evidente. Ahora, ¿qué hacemos aquí? La estafa pues que hay entre los propios miembros del gobierno es una cosa que ellos no han podido controlar, porque vemos cómo el gobierno no se audita a sí mismo, no se investiga a sí mismo, no le interesa. No están interesados en ese aspecto. 80 detenidos destituidos de cargo del Estado. Ok, pero decir, fíjate, eso es una realidad en la guerra contra la corrupción y habla de lo que está haciendo el gobierno. Pero fíjate que acabas de decir, bueno, vamos a eliminar el dólar a los viajeros. O sea, ¿hay dólares o no hay dólares? Si no hay dólares, ¿por qué se los voy a eliminar? O si hay, ¿por qué se los tengo que eliminar a los viajeros? O sea, es un detalle de cómo anticiparse y correr hacia adelante en este elemento de escasez que tienen por la mala administración y por la mala cabeza. Hay dos gobiernos de Maduro. El gobierno que arrancó llamando a los empresarios, reuniéndose por separado, no con las organizaciones cupulares, sino con los empresarios por separado. Reuniones aquí, reuniones allá. Y ahora hay otro gobierno, que es gobierno más militar, más férreo, con más controles, que los controles que hay no son suficientes y quiere más. Precisamente por tema del habilitante, pues, precisamente por la traición que hubo de esas reuniones por parte de esos sectores que se reunieron con el presidente. Él lo dijo en esas reuniones, en aquel momento, en esa primera fase que tú llamas del gobierno. Él dijo, vamos a avanzar por las buenas en estas mesas, pero si no se cumplen los acuerdos, tendremos que avanzar de otra manera. Claro, en la misma reunión conversaciones, digamos, y eso es lo que ha sucedido. No se han respetado los acuerdos que se hicieron, con buena fe, como lo vio todo el país, desde el gobierno del presidente Maduro en su inicio, y entonces se continuó con la práctica del acaparamiento, la especulación, la elevación de los precios de manera desmedida, inhumana y cruel, como se está haciendo, tratando de colocar al gobierno que está salvando a la gente en esta terrible coyuntura, precisamente por los mecanismos que a lo largo del tiempo creó la revolución, como son esas misiones de los abastos bicentenarios, como los mercados, etcétera, que fueron precisamente los que han impedido en este momento que la guerra económica avance definitivamente hambriando al pueblo. Fíjate, el gobierno tiene más del 50% del control de las fábricas de harina. Las que eran pertenecientes a Fernández Berrueco las tiene el gobierno, y esas empresas están paradas. Pero perdóname, hay un drama. ¿Tú quieres decir que antes la Harinapan de Mendoza tenía una porción chiquitica? Mendoza no. Harinapan de Mendoza ha tenido toda la vida el 80% del mercado y ahorita tiene el 90% del mercado. De modo que eso es una realidad que está ahí. La gente, incluso los abastos bicentenarios, está comprando harina pan, es por eso.
porque estas son grandes corporaciones que han jugado a la desestabilización Por cierto, económica que a través del manejo y te manipulación advierten de que los no te alimentos. puedes llevar más de tantos productos. O sea, el control Precisamente porque es para evitar la especulación, hermano. Eso no es una cosa que es un atentado contra la gente. Lo que está salvando al pueblo de Venezuela en este momento, que en cualquier otra nación, a lo largo de la historia incluso se vio muchísimo, hubiera caído un estallido social, como aquí mismo en Venezuela sucedió en el 98, que no fue por una situación política, sino un estallido social producto del hambre y la miseria que estaba ya y de manera inaguantable, insoportable entre el pueblo, y por eso se rebeló el pueblo en aquel momento. Tú puedes ver la gente Entonces, en los automercados, en este momento no se ha dado ese estallido, porque están esos mecanismos de contención que no son tampoco que el gobierno o el Estado venezolano se convierte en gestor de supermercados. Eso no fue nunca el propósito de las misiones. Las misiones son un instrumento transitorio, que no es ni el socialismo, ni es que se convierte en pulpero el Estado. ¿Qué dice son la mecanismos gente, para precisamente enfrentarse a estos embates del ¿Qué sector dice la privado? gente de los mercados municipales? ¿Será que la gente que está en el PSU no hace mercado? Porque un mercadito de fruta semanal son más de 150 bolívares. Continuamos con la Semana Venevisión. Ya se conoce el contenido de la ley habilitante y se dice que están listas las leyes que dictará el presidente Maduro cuando la Asamblea Nacional le otorgue los superpoderes. Mientras tanto, se va allanando el camino a través del antejuicio de mérito contra los diputados Juan Carlos Caldera y María Aranguren para facilitar las cosas. Precisamente quitando del medio a esta parlamentaria se obtiene el 99. En su Twitter, Juan Carlos Caldera indicó: allí estaremos como siempre dando la cara. Sin duda una razón más para seguir luchando por la Venezuela de la justicia. Todos a votar el 8 de diciembre. Alberto, al parecer la habilitante está caminando en la Asamblea Nacional y también está caminando el proceso a través del Tribunal Supremo de Justicia para allanarle la inmunidad parlamentaria a María Aranguren y de paso Juan Carlos Caldera. Bueno, pero fíjate, es que saliéndonos un poco de la línea discursiva del debate en las últimas semanas sobre ese tema, hay que retomar una idea que creo que es medular y que de alguna manera lo planteó el presidente Maduro en su discurso de solicitud del habilitante en la Asamblea, que es el aspecto ético más allá del político, que está, por supuesto, inmanente en todo esto. Ahí hay un asunto que es medular, y es esa sacadera de la cuenta del diputado 99 no pareciera tener lógica si es cierto que en la oposición, en la bancada opositora, hay, como es perfectamente evidente, gente responsable, seria, con altísimos quilates éticos, como ellos lo dicen. Entonces, ahí lo que habría es que esperar que en una votación abierta se diera el respaldo de esta propuesta, que es en la búsqueda de rescatar al país del embate terrible, de la corrupción, de la inmoralidad y de la pérdida de ética que está expresándose en algunos, de alguna forma, digamos, en el país. Debiera darse una votación en la que no fuera un solo diputado, ese 99, sino varios diputados, o si no todos, de la oposición que respaldaran esto. Lo que no se entiende no es el asunto del 99, sino de por qué estaría opuesta la oposición a un instrumento que el mundo entero conoce, que los venezolanos están más que habituados, que no es algo que viola la Constitución, ni mucho menos. Claro que se entiende lo del 99, por supuesto, el gato briseño, un antiguo aliado del gobierno hasta que lo hicieron caer en desgracia, bien lo dijo, porque el suplente de la diputada Aranguren es un parlamentario de la fórmula Mi Gato, con el cual él perdió el contacto, porque es un señor que está sometido en el estado Monaga a una serie de presiones por unas tierras que tiene una cantidad de cuestiones que por el cual él se ha visto en la necesidad de caer en esta situación. Claro, por eso la diputada Aranguren es la que está en llave en unas empresas, en la construcción de unos estadios con el gato briseño. No, eso no es así. De ahí donde sale ese argumento. No es así porque eso es una cuestión. Entonces, ¿por qué estaría luchando el PSV porque el suplente fuera el que se integrara a la Cámara? Porque, es decir, porque ya ese argumento no es así. Voto. El argumento es que la diputada Aranguren es la que está siendo investigada por las construcciones de una cantidad la están de investigando por una cosa que era legal en su su momento, que eran las casas de bolsa de valores, que no viene al punto. El punto es que sacando a esta diputada del camino, tengo al diputado
De hecho, hay informaciones que señalan que lo tienen en el fuerte Tiuna. Sí, los rumores dicen son rumores, son informaciones van de y vienen sobre ese sentido. Está bien, pero yo lo que planteo es que debiera darse en principio la votación de la derecha en favor de una ley que está procurando resolver el problema de la corrupción, que a todas luces la ha adelantado el gobierno. Hay 280 detenidos en esta lucha contra la corrupción en lo que va de gobierno del presidente Maduro. Pero ese es el aval que tiene esa ley. Ok, pero sin habilitante pudiste porque hay ir fórmulas, contra eso está el más que alcalde también. de Carabobo, por ejemplo, de Valencia. O sea, de eso vamos a hablar más adelante. Que es la excusa para obtener este habilitante, unos poderes extraordinarios que permiten incluso generar nuevos delitos y nuevas culpas. O sea, en paralelo, Maduro anuncia un conjunto de acciones para la nueva etapa de la revolución. Abrocharse el cinturón. No va a haber arrepentimiento, pero no me voy a calar más. Que al pueblo venezolano lo estén especulando y lo estén robando. Y alguien vaya a comprar un pantalón hoy en 700 bolívares y dentro de una semana lo tienen en 3.000, en 5.000. En una cadena de especulación que no tiene nada que ver con la economía nacional. No me la voy a calar. Y la burguesía parasitaria, si está muy envalentonada, que venga, pues aquí estoy. Que venga a derrocar, pues. Que venga a derrocar a Nicolás Maduro. Ahora en Venezuela hay mercado negro para todo. Esa es la realidad, para todo. Harina, mercado negro. Cemento, mercado negro. Cabilla, mercado negro. Todo mercado negro. Ah, ¿y quién se beneficia del mercado negro? ¿Ustedes creen que eso es gratis? ¿Alguien se mete esos recursos? ¿Alguien se embolsilla los reales? Esto es la Semana Venevisión. Nos vamos a la Asamblea Nacional. Allí se impuso la planadora roja rojita para aprobar la comisión especial que revisará la ley habilitante y que deja por fuera a la oposición. También sancionaron a los diputados Julio Borges y Nora Bracho. Por 30 días ambos parlamentarios no podrán decir ni pío en la plenaria, aunque sí tendrán derecho a voto. Ah, y de paso los mandaron al médico. No es solo el atropello y irrespeto que se acaba de cometer al constituir una comisión sectaria que de espaldas al país pretende imponer una ley habilitante, excluyendo las voces de quienes representamos a la mayoría, pero también con la pretensión de, a través de maniobras burdas y antidemocráticas, callar la voz de los diputados como Nora Bracho y Julia Borges, quien hoy tienen más fuerza y más autoridad moral para hablarle a todos los venezolanos. En virtud, pues, de que en estos videos se vio una conducta recurrente y hasta peligrosa, también sugiere esta comisión, por cierto que el diputado Marquina salvó su voto, pero la mayoría de esta comisión así lo aprobó, sugiere pues que se haga un análisis médico, psiquiátrico, psicológico por producto pues de esta conducta reiterada. Un problema médico, y deberían en verdad ir a un médico, porque esos ataques de ira no son normales, eso no es normal en una persona, ¿vale? Las cosas se toman con calma, tranquilo. Levantó la mano para pedirle un derecho de palabra a Maduro y la respuesta es caerme en callapa y además de todo suspenderme. Yo creo que eso marca la diferencia entre lo que era un estilo, que uno podía tener todas las diferencias con Chávez, y este estilo que tiene Maduro, que es creerse dueño del país. Juan José Borges señala que el presidente Maduro se cree dueño del país. Por otra parte, la diputada Dinora Figuera de Primero Justicia anunció que acudirá a la Fiscalía para denunciar a Diosdado Cabello por abuso de poder. Sí, como jefe conuco quiere ser el Maduro. Ahora, la situación aquí es tener el control del país con menos de la mitad de la población y desconocer la otra parte que no está de acuerdo con este proceder, porque lo que ocurrió en la Asamblea y lo que ha ocurrido en anteriores oportunidades con hechos de violencia te demuestra el talante democrático de quienes llevan el control del poder legislativo, porque no hay otra manera de explicar cómo en ciertos modos las leyes se aplican con toda severidad hacia un extremo y con toda permisividad hacia los otros. Si bien lo ves, o sea, los diputados de la oposición intentan hacer algún planteamiento, simplemente son ignorados. Desde las mismas tomas que hace el canal de la Asamblea, cuando hay el último caso, la cadena de Maduro, las tomas eran solamente el oficialismo, ahí no existía la oposición. Algunas caras muy particulares, como
el mismo Borges, María Corina, pero a excepción de eso ahí no aparece más nada, porque es un sesgo del país, es una obsesión por lo ideológico y por mantener la división y la confrontación como único objetivo para mantenerse en el poder. Alberto, está violando la oposición la majestad de la presidencia de la República cuando trata de interrumpir al presidente Maduro en esta sesión especial. Fíjate que lo que sucede es que el discurso vacío, fatuo, sin contenido de la oposición, lo ha mantenido desde el principio del antichavismo como tal en el país, en el mismo esquema de tratar de colocar como bandas de forajidos a los chavistas, como que son los incendiarios. Pero el país ya tiene perfectamente claro que cuando se hace una revisión panorámica de lo que ha sido la actuación de la oposición en todo este periodo, va a encontrar que la violencia está ahí, quienes hicieron las guarimbas, quienes montaron todos los desmanes en la Plaza Altamira, quienes dieron el golpe de Estado, y en la Asamblea Nacional, quienes están generando permanentemente situaciones de descontrol, de desafuero, de irrespeto a la Cámara, son esos diputados. Por eso es que son ellos los sancionados. No hay sanciones en el PSV porque respetan la majestad. Los colectivos que estuvieron en el Hospital Vargas y vieron que no habían insumos, no piensan como él dice. Yo creo que no, pero me está mezclando chicha con limonada. Estamos hablando de la Asamblea y de qué es lo que está sucediendo en la Asamblea. Hay una gente que se ha mantenido violentando la Asamblea y eso lo sabe el país. Ha ido con casco de motorizado para tratar de hacerle la cabeza a los demás. El que ha ido con los tomates y las latas de atún para lanzarlas ha sido Julio Borges. Pero ¿quién violenta? El que ha mantenido la violencia en la Asamblea es el que tiene que ser objeto de sanciones. Eso es perfectamente claro. En un salón de clase, el que se pone a pegar gritos en medio de la clase es sacado del salón de clase. Eso lo conoce el venezolano desde la más temprana edad, como norma de porque desempeño tienes un correcto. oficialismo que es sumiso. Solamente unos pocos oficialistas son los que... O sea que la Cámara hay que respetarla para que haya democracia. Y ninguno de ellos se pretende ni siquiera, o no levantar la mano y hacer silencio. O sea, ¿quién violenta? ¿Violenta quién? ¿Quién no presta un servicio? ¿Quién no atiende a la comunidad? ¿Quién se olvida de la población y solo la recuerda para las elecciones? Porque la necesitan como cifra. Diosdado decía que para la oposición los venezolanos eran cifras, los pobres. Y que es el país completo para el oficialismo. Ahora, ¿cómo ven el hecho, cómo ves tú, Alberto, el hecho de que en esta comisión especial que va a revisar la habilitante fue excluida la oposición? Bueno, porque precisamente cuando tú conformas un equipo, lo conformas, como se dice en derecho, con el animus societatis como base. Es decir, la disposición entre los integrantes de un equipo de trabajo es lo fundamental para que ello funcione. Si tú tienes a una gente que está parada en la acera de enfrente como tirapiedra vulgar y no ejerciendo la democracia como tiene que ejercerse, donde la oposición, como en cualquier parte del planeta, en países democráticos avanzados, tiene el rol de complemento del Estado y no de tirapiedra. Tú dices entonces que toda la hay oposición, la necesidad, la obligación. todos los diputados de la oposición tienen esa posición que tú estás afirmando en este momento. Es que ¿qué es lo que tú estás sugiriendo? Que entonces hay que erigirse en discernidores, en disgregadores de la oposición desde la Asamblea. O sea, si la oposición se asume en bloque, ella asume su carácter de bloque para todo evento. Eso lo está asumiendo ella, que se vende como tal. Esa es la juntura de una cantidad de partidos minúsculos que se quisieron vender como unidad y en ellos se han mantenido. No tiene ninguna atribución, ni el presidente de la Asamblea, ni ningún cuerpo de la Asamblea para estar elementos que llaman al diálogo, a la reconciliación, no entran en esa afirmación que tú estás haciendo. O sea, la verdad que me parece que estás generalizando. Pero, entonces hablas de decir que... Pero ¿quién dice que se llama la unidad? ¿No son ellos? Se dice que se llama forajido a los... que yo lo estoy generalizando. ¿Se llama la unidad o no se llama la unidad? Se le dice forajido a los chavistas y tú estás generalizando a la oposición. Yo creo que... Pero perdóname, yo estoy generalizando. ¿Quién se metió en un solo bloque como el bloque de la unidad? Estás generalizando porque... Lo metió María Corina y esa gente que hablan de una unidad que no existe ahí, pero hazme todo el favor. 67 diputados ¿Cómo voy a hablar yo de los buenos y los malos entre la oposición si ellos se venden como uno solo? Con los 67 diputados, ahora que ellos tengan esa reyerta a lo interno, eso sí te lo creo, porque yo creo que ahí no hay ninguna unidad. Eso es una falta de respeto que se ha hecho en el debate político de nuestro país desde que se ha reunido esta gente en estos términos. Más o menos como las tribus que hay verdadera es una unidad que se desprende de todo el mundo, de las siglas, se desprenden de sus símbolos, se desprenden de los cargos y allá hay una unidad. Pero esa cosa de una juntura de siglas y de partidos pequeñitos, pero déjame mi parcela, no me toques mi cargo de presidente y secretario general, yo no me... ¿Entiendes? Eso no es unidad nada, eso es una burla al pueblo venezolano. Bueno, un poco ahí... Y eso los ha puesto en evidencia ellos siempre. El caso de Jordani Merente. Merente salió,
quedó Giordani, la tesis de Giordani que no. ¿Qué quiere decir? Bueno, el caso del alcalde de Valencia, Edgardo Parra, pica y se extiende. Estaba detenido en el SEBIN. El hijo controlaba 14 cooperativas y 2 empresas que recibían recursos de la municipalidad. ¿Corrupción de cuello rojo? Entre los bienes que hasta este momento hemos conseguido, hay vehículos, camionetas de diferentes tipos, carros, lanchas, un yate. Tenemos también identificado 14 bienes inmuebles, entre finca, apartamentos, quintas, distintos bienes inmuebles a nombre de ese grupo que está conformado por Parra Guardia, Pedro Suárez, Kleiber Vegas, que son los cerebros de esa oficina que funcionaba allí. Corrupción de cuello rojo, te pregunto, Juan José, ¿tú crees que con este caso el gobierno está enfrentando la corrupción en el propio PSUV? No, le pasa factura a Parra por esa alianza con la Cava en Puerto Cabello. Fíjate que Parra, que es pupilo de Giordani, alumno de Giordani, de hecho muy tan identificado que Giordani lo contrató una vez que salió de sus estudios. Estuvo 10 años en Corpocentro y luego de ahí sale como candidato a la alcaldía de Valencia. Ahora se pretende ligarlo con los Salas-Romer, hay una componenda ahí para buscar la vuelta como es un ángel caído en desgracia, entonces resulta ser que ahora es parte casi que de la oposición. Falta que dijeran que es miembro de la MUD. Ahí hay elementos, no es Parra, o sea, son los otros alcaldes que están en esa situación y que el gobierno lo sabe, en una situación de corrupción. O sea, el gobierno no se enteró de eso esta semana. Hace un mes, un concejal del PSUV en el Consejo Municipal de Valencia pidió investigar la gestión de Parra y la mayoría del PSUV le cayó encima a ese concejal. Entonces yo creo que habría que también abrirle una investigación a los otros concejales, porque no fue bueno cuando la misma Cámara Municipal pidió investigar al alcalde, pero sí fue bueno cuando el show se montó desde el alto gobierno. Por cierto, no necesitaron habilitante para eso. O sea, lo que demuestra que el habilitante, que es etérea, es simplemente un mecanismo ahí para otros fines. Pero el punto es los demás alcaldes que están en esta situación, con este manejo de ingentes recursos que salen y entran del país en aviones, como les da la gana, con dólares. ¿Y? Alberto, ¿está dando muestras el gobierno con este caso de que está enfrentando la corrupción? Desde Fíjate, adentro. Ahí hay en el video 2 funcionarios, un funcionario detenido y un ministro que lo detiene. Entonces es como tú lo quieras enfocar. Fíjate que hemos tenido ejercicio de la amplísima libertad, democracia que hay en el país para expresarse con lo que Juan José nos está diciendo y que yo quise oír también con todo el detenimiento y respeto, porque de eso se trata, de qué es lo que estamos construyendo. El presidente Maduro ha emprendido una verdadera cruzada histórica. Hay más detenidos que incluso en el periodo del comandante Chávez en la revolución. En este corto periodo de apenas 4 meses y medio, 5 meses de Nicolás Maduro al frente de la presidencia. Su intención, su discurso, su empeño, su persistencia, tal como lo dijo en la Asamblea Nacional, es porque superemos de verdad con una cruzada nacional esta terrible anomalía que hay en el país, producto no del socialismo precisamente, sino de la enajenación en la que pueden llegar a caer las sociedades por la voracidad capitalista, de la riqueza fácil, y que no tiene nada que ver con los postulados socialistas de ningún género, de ningún tiempo. El asunto es que aquí hay un llamado de un presidente que está teniendo resultados y que se le quiere cortar las alas, se le quiere cercenar. Los que tienen que explicar al país por qué esa actitud son los sectores de la oposición, por qué negarle si efectivamente, como dice Juan José, hay evidencia que se está luchando, que ¿para qué quiere una ley? Bueno, ¿para qué se la niegas? Es el tema, ese es el punto. El presidente habló a todo el país, más allá del ámbito estrictamente político de la Asamblea, pidiendo que se diera un replanteamiento de la ética nacional. Está hablando del ser humano. Incluso se dirigió a los diputados de la oposición y le dijo, ustedes tienen su esposa, sus hijos,
Piénsenlo en términos de la familia. Es un llamado de otra naturaleza que no está en lo absoluto restringido a lo político. ¿Por qué los euros que encontraron en la maleta con los euros allá en Los cuerpos Europa, están investigando eso. Yo estoy hablando del... Sí, hay más casos y en este corto periodo. Y se están deteniendo. Y hay unos ilícitos. De todo eso está enterada la oposición. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno ha actuado. Si no, ustedes no se habrían enterado en lo absoluto. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el gobierno del presidente Chávez. Cuando los que denunciaron aquellos containers que estaban allá en Puerto Cabello, precisamente, por cierto, que hay en esa ocasión nuevos containers han salido de Puerto Cabello. Todo denunciado por el gobierno, por la Contraloría del Pueblo, la Contraloría Social. Eso es lo que está avanzando en nuestro país, el poder popular. En la semana también fue noticia que la aviación militar tumbó 2 aviones de presuntos narcos que violaron el espacio aéreo. Ignoraron la orden de aterrizar y fueron derribados. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está dando la lucha frontal contra el contrabando de extracción, contra los grupos violentos, los generadores de violencia, las bandas criminales que operan en toda la frontera, contra el contrabando. Fíjense que ya van 6 aviones derribados en Apure durante este año. ¿Está combatiendo el gobierno nacional el narcotráfico? Sí, pero no en este momento. Aquí hay una lucha que se ha dado frontal contra el delito del narcotráfico y con la captura de grandes capos, incluso buscados por Colombia en su propio territorio y nunca encontrados ni apresados, sino que han sido apresados aquí más de 78 grandes capos. Aquí la lucha contra el narcotráfico despegó hasta convertir a Venezuela en uno de los países que más prestigio tiene en el mundo, según lo dice la ONU, en la batalla contra ese flagelo de la sociedad, precisamente a partir de que la revolución le dio un parado a la DEA en nuestro país. A partir de ahí es donde se ha dado de verdad el gran cantidad de decomisos de alijos de droga en territorio nacional y donde se han dado operaciones contundentes contra ese flagelo. Aviones a control remoto, porque no tenían pilotos, no tenían pasajeros, no tenían más nada. O sea, y hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que por las redes sociales han estado circulando unas imágenes de los propios pilotos y los propios funcionarios efectivos militares con unos aviones en perfectas condiciones incinerados en tierra, o sea, que generan muchísimas dudas. ¿Perfectas condiciones? Sí, perfectas condiciones. Sí, puedes ver los aviones, o sea, y es unas imágenes que de verdad que parece... Eso está como el avión que supuestamente se estrelló contra el Pentágono, que no tenía ni una rueda, ni un motor, ni nada. Ahí están los restos de un avión que está calcinado, como que en perfecto estado. Yo vi la foto de eso. Los restos de este avión a control, pero el avión de Air France llegó a Francia con su... No, hermano, aquí se han incautado más droga que en ningún otro país latinoamericano. Y pone esto en evidencia, que hay un plan para tratar de prestigiar a Venezuela. Ahora sí le preocupa a la prensa internacional con un solo alijo capturado en Francia, además, con unas maletas que pasaron sin que nadie las revisara. Y en un avión donde nadie dijo que hay que bajar. Es un mensaje al exterior para tratar de decir, no somos un narcoestado. Con estos comentarios llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Después de tantas noticias, nos despedimos con el último video de Alejandra Guzmán que ha causado sensación en internet. Ni peor error. Sale al público luego de que la cantante pasara por un camino amargo de 18 operaciones en los glúteos y la cadera.